Bueno muchachos, buenos días. El día de hoy entonces vamos a conocer a través de este video algunos asuntos relacionados con la infancia. Recuerde que estamos trabajando a Diana Papalia y desde esa perspectiva infancia implica las edades comprendidas entre el nacimiento, es decir, 0 años hasta los 3 años. La idea de este video, el objetivo de este video es entonces que logremos hablar del desarrollo físico, que básicamente es lo que vamos a trabajar en esta semana, ¿listo? Del desarrollo físico, las principales situaciones que se presentan, vamos a trabajar los cambios que van surgiendo, cómo va ocurriendo ese proceso desde el nacimiento. Sin embargo, antes de eso, quiero retomar, porque quedé un poco inquieta la semana pasada con algunas cosas, quiero retomar una cosa que para nosotros los psicólogos es bien importante, y es tener claridad frente a los factores factores teratógenos, no se les olvide esa palabra. ¿Qué quiere decir? No quiere decir otra cosa que los factores de riesgo o esos factores que pudieran representar toxicidad o daño a una madre gestante, ¿cierto? Eso es muy importante. También lo conocemos como influencias ambientales. Acuérdense que yo les había mostrado un cuadro, ya lo voy a retomar. Esto ustedes no alcanzan a dimensionar lo relevante que es. Cada vez que nosotros hacemos un proceso de evaluación necesitamos conocer la historia de desarrollo prenatal, perinatal y postnatal, y cuando hablamos de historia de desarrollo prenatal estamos hablando de qué ocurrió durante la gestación, que eso lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Y para saber eso, qué ocurrió en la gestación, pues necesitamos saber cuáles pueden ser esos factores de riesgo o esos factores que representan una toxicidad o un daño, o los factores teratógenos a los que puede estar expuesta una madre gestante, que inevitablemente va a generar una influencia significativa, un impacto en el proceso de desarrollo, sea a nivel físico, sea a nivel cognitivo, sea a nivel social de los niños, ¿cierto? Entonces es bien relevante. Quiero pues mostrarles acá influencias ambientales. Entonces en esa etapa de gestación no se le olvide la nutrición, la actividad física, los medicamentos, el tabaco, alcohol o drogas, enfermedades maternas, el estrés materno, la edad de la madre y esos otros peligros ambientales como químicos, radiación, etcétera, pudieran influir significativamente en el proceso de desarrollo de los niños. Recuerden este cuadro, se los voy a pues nuevamente a mostrar, revísenlo, ustedes ya lo tienen, yo ya se los envié. Recuerden que factor teratógeno entonces es un agente ambiental que puede ser virus, que pueden ser drogas, que puede ser radiación, que pudiera afectar el desarrollo prenatal y que también va a depender de los genes de la madre y del feto, ¿sí? Entonces, factores nuevamente como desnutrición en la madre, pudiera estar relacionado con la esquizofrenia, con la osteoporosis, la ausencia de ácido fólico que está en las frutas y las verduras está relacionado con un trastorno que se llama anencefalia, espina bífida, incluso con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. También cuando a la mamá se le sugiere que tenga actividad física moderada, ¿cierto? Porque nos ayuda o les ayuda a la circulación, a la respiración, a evitar pues de pronto el estreñimiento, para la elasticidad de la piel. Sin embargo, si esa actividad física no es moderada, sino que es muy exigente, o la persona por alguna razón tiene un trabajo muy extenuante, pudiera ocasionar un nacimiento prematuro. La edad de la madre, entre los 30 a 35 años y obviamente pues mucho mayores, puede generar algún tipo de complicación, por ejemplo diabetes, pues por las complicaciones que ella pueda tener por diabetes, hipertensión, todo eso, o sea, podría estar expuesta a preeclampsia, ¿cierto? Hemorragia, podría generar un retraso en el crecimiento fetal, podría afectar y generar defectos de tipo congénito o anomalías en la mutación de sus cromosomas, de sus células. Entonces
Ya sabemos que representa un factor de riesgo alto tener o quedar en embarazo o ser madre gestante después de los 30 años, según las investigaciones que se han hecho. No son camisa de fuerza, eso es muy importante, deben de estar muy atentos, y lo dice Papalia en el texto. A veces esos factores influyen, otras veces no, o sea, no son necesariamente determinantes, es decir, en todos los casos va a ocurrir algo, no necesariamente, pero según muchas investigaciones, muchos trastornos, muchas malformaciones, muchas afectaciones a nivel conductual, a nivel de aprendizaje, a nivel emocional, a nivel físico, se pudieran ver afectadas, o esas personas han tenido antecedentes de pronto a nivel prenatal de alguna afectación o alguna exposición a estos teratógenos, ¿vale? Entonces eso es bien importante que lo tengan en cuenta. No es necesariamente que ocurra así, pero sí hay un alto riesgo de que pudieran ocurrir todas estas cosas. Volviendo a esto, el consumo de medicamentos podría generar atrofias, falta en las extremidades, deformidades faciales, formación de algunos órganos defectuosos o síndromes de abstinencia. Si la mamá fuma durante el embarazo, pudiera generar bajo peso al nacer, que más adelante les voy a hablar de todas las influencias o todo el impacto o todas las consecuencias que se puede generar de que un niño nazca con bajo peso. También el riesgo alto de aborto, microcefalia, cólicos, hipercinesia, problemas respiratorios, neurológicos, cognitivos y conductuales. Entonces, si se dan cuenta, fumar o el consumo de tabaco durante la gestación tiene graves consecuencias a todo nivel, como vieron allí. Entonces, definitivamente, cero cigarrillos, cero tabaquismo durante la gestación, pues y ojalá fuera durante toda la vida, ¿cierto? Podemos hablar también de que algunas enfermedades, el alcohol, retraso en el crecimiento, tomar licor puede generar retraso en el crecimiento, malformaciones, afectaciones a nivel de agudeza visual, trastornos del aprendizaje, dificultades a nivel de la memoria, trastornos en el estado del ánimo y agresividad. Algunas enfermedades de la madre que pudiera sufrir durante este periodo también pueden traer como consecuencia, por ejemplo, si la mamá contrae rubeola, pues el niño o la niña pudieran nacer con sordera, defectos cardíacos y demás. La toxoplasmosis, que es pues algo que se contrae o que lo transmiten más bien los gatos, podría traer como consecuencia daño cerebral fetal, ceguera, convulsiones, aborto, incluso mortinato, y si sobrevive puede generar una infección en los ojos, pérdida del oído y problemas en el aprendizaje. El estrés y la ansiedad de la mamá también influye en el temperamento. Recuerde que el temperamento es el que se hereda y el carácter el que se construye, el que se aprende. El temperamento pudiera ser activo, muy activo o irritable. Y si la mamá durante la gestación tiene una depresión o sufre algún tipo de depresión, está muy relacionado, vinculado en que sus hijos tengan conductas violentas y antisociales durante la adolescencia. ¿Listo? Esto es bien importante, por eso lo retomo. Es importante que lo tengan en cuenta, que lo lean, que lo estudien, que lo consideren, que lo reflexionen y que lo interioricen, pues, porque de verdad que es bastante importante en los procesos de análisis que nosotros hacemos y nuestras intervenciones. ¿Listo? Quiero que sepan, como hemos hablado, quiero retomarlo, y es nosotros, los seres humanos, tenemos la posibilidad, digámoslo así, de modificar el contenido genético, ¿sí? Digámoslo de esa manera. Es decir, el estilo de vida que usted tenga, los hábitos que usted tenga pudieran afectar o mejorar, digámoslo así, la información genética, ¿cierto? El ADN, la información que nosotros tengamos. Entonces, allí hay una corresponsabilidad también del padre, es decir, la madre pues obviamente está en alto riesgo, es muy vulnerable, pero el papá pues primero debe acompañar ese proceso de la madre gestante, sería lo ideal, ¿cierto?
pero el padre en su aporte de la célula espermatozoide también va a aportar allí obviamente una información genética, y en esa información genética pudiera tener unos muy buenos genes o unos genes sanos que pueden afectarse, que pueden deteriorarse a partir de esos hábitos que tenga. Entonces, profe, es que yo he fumado toda la vida, pero decidí ser papá, entonces ya dejé de fumar. Eso no es garantía, obviamente es muy favorable, pero eso no es garantía de que sus células sexuales, es decir, los espermatozoides, no puedan salir o resultar defectuosos, ¿cierto? Eso no lo sabemos, eso es casi que también un azar, pero sabemos entonces que si usted quiere ser padre, si usted quiere ser madre, pues debe buscar la manera no solamente de cuidarse durante el embarazo, durante la gestación, sino desde antes, cuidarse todo el tiempo, tener los mejores hábitos posibles para que la información de sus cromosomas pues no tengan, digamos, un alto riesgo de una mutación negativa o de algún daño, digámoslo así, en sus células sexuales, ¿cierto? Entonces, en el contenido pues del ADN y demás. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces quiero nombrarles monitoreo y estimulación para el desarrollo prenatal. Está el ultrasonido, a veces hacen una amniocentesis, que es que retoman como una muestra del líquido amniótico para hacer algunos estudios. Cuidado prenatal de alta calidad iniciando de forma temprana puede detectar algún defecto, digámoslo así, genético, ¿cierto? Estar en un monitoreo constante nos puede ayudar a reducir problemas del bebé y de la madre. Incluso hay intervenciones que se logran hacer durante la gestación. Entonces esto es bastante importante, ¿cierto? Que estemos muy pendientes de eso, que las madres gestantes necesitan un acompañamiento, una formación, una educación y demás para que ese bebé que viene en camino pues tenga el mejor desarrollo posible y se mitiguen o se disminuyan los riesgos o las posibilidades de riesgo frente a alguna enfermedad física, mental, emocional, pues cognitiva y incluso hasta de tipo social, ¿cierto? Entonces, bien importante que tengan en cuenta todo esto. Entonces, la idea, muchachos, es que en este pues video que haya quedado clara esta parte, pero también pues es que empecemos a trabajar qué pasa, qué ocurre con ya después de que nace, ¿cierto? Ese bebé nace, el parto también pasa, digámoslo así, por unas etapas, ¿cierto? El parto también pasa por unas etapas, ustedes lo vieron allí. En lo que alcanzaron de pronto a leer de Papalia, hay unas etapas. Entonces la primera etapa es la dilatación del cuello uterino, ¿cierto? Después la segunda etapa es descenso y expulsión del bebé, y la tercera etapa o el tercer momento del parto es la expulsión de la placenta. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el parto tiene unas etapas, pasa por unas etapas que son dilatación del cuello uterino, que debe de ser más o menos de 10 centímetros, y deben de haber unas contracciones más o menos cada 2 a 5 minutos, que puede demorar en dilatarse este cuello uterino más o menos entre 12 y 14 horas, ¿cierto? Entonces esa es como la primera etapa de dilatación del cuello uterino. Tenemos la segunda, que es descenso y expulsión del bebé, ¿cierto? Que demora más o menos entre 1 y 2 horas. Y tercera etapa, que es la expulsión de la placenta. ¿Listo? Durante el parto es importante que tengan en cuenta que generalmente se hace un monitoreo electrónico del feto, o está esa posibilidad de hacer un monitoreo electrónico del feto, y se usa o se utiliza para escuchar el latido de este durante el trabajo de parto. Pues obviamente hacer como ese acompañamiento, ese seguimiento, esa
atención y ese cuidado para que durante el momento del parto, pues qué está ocurriendo con ese bebé, qué intervención habría que hacer para que todo obviamente salga muy bien. Cuando hablamos del parto ya estamos hablando del desarrollo perinatal. Perinatal, ¿qué quiere decir? Durante el parto. ¿Listo? Resulta que ustedes saben que hay algunas mamás, en ese momento del parto, se realiza por cesárea, ¿cierto? Lo ideal es que el parto pudiera ser natural, vaginal, ¿cierto? Eso es como lo ideal. Sin embargo, hay algunos momentos en los que pues se considera que es necesario, que es importante para cuidar la vida del feto, para cuidar la vida de la madre, realizar la cesárea, ¿cierto? ¿Y qué es la cesárea? Es simplemente una incisión en el abdomen de la madre, una incisión en el abdomen de la madre. Pilas pues con esto. Y se utiliza cuando el parto avanza muy lento, el feto está en problemas, cuando la madre por alguna razón tiene una hemorragia vaginal, cuando el bebé está en una posición incorrecta, digamos, no la esperada, no de cabeza, sino de nalgas, también se utiliza la cesárea, o también pudiera ser cuando la cabeza es demasiado grande para pasar por la pelvis, entonces ahí se hace uso, se utiliza pues como de la cesárea pues para llevar a cabo el nacimiento. Pero este proceso tiene unos riesgos, ¿sí? Ese proceso tiene unos riesgos. En la madre pudiera generar en ella hemorragias, pudiera generar infecciones, pudiera generar daños en los órganos pélvicos, incluso genera o trae como consecuencia generalmente un dolor postoperatorio, y que la madre por alguna razón le tengan que hacer cesárea para el nacimiento de su bebé, pues trae, digamos, algunas consecuencias. Además de esos riesgos de los que les acabé de hablar, trae las siguientes consecuencias. Primero, priva al bebé de algunas hormonas que limpian los pulmones de exceso de líquido. Eso ocurre cuando hay parto vaginal. Los bebés reciben, digamos, o tienen la posibilidad de secretar algunas hormonas que les permiten limpiar los pulmones del exceso de líquido amniótico, ¿cierto? También el bebé se priva, si nace por cesárea, se privaría de la movilización de nutrientes acumulados para alimentar, ¿cierto? Para el alimento. También se priva de pues afecta la estimulación de la liberación de una neurotransmisor que nosotros segregamos, que se llama oxitocina y que está muy relacionado con el establecimiento como el vínculo afectivo entre madre e hijo. Bueno, en general el establecimiento de los vínculos afectivos está relacionado con segregar este neurotransmisor. Entonces, digamos que el hecho de que el bebé nazca por cesárea, pues podría afectar la estimulación de la producción de esta sustancia. No quiere decir que no la haya producido, obviamente sí, pero digamos que cuando el parto es natural, pues hay mayores posibilidades de que esto ocurra de mejor manera. Y que el niño nazca por cesárea también podría influir, según lo que nos dice Papalia, de forma negativa en la lactancia, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces también Papalia nos habla de que es importante evitar partos medicados, ¿sí? Porque esa medicación que pueda recibir la madre durante el parto puede poner en riesgo a ese bebé, ya que se atraviesa la placenta, es decir, los medicamentos que reciba la madre, la mamá, durante el parto puede atravesar la placenta, pues y el niño recibir los efectos secundarios que estos pudieran tener, ¿cierto? Entonces sí nos sugiere evitar en la medida de las posibilidades partos medicados, y nos habla pues de algunos métodos, el método Lamaze,
que tiene que ver con el control de la respiración, la relajación de los músculos, enseñarle a la mamá a respirar, a relajarse para que el parto pues sea obviamente menos doloroso, ¿cierto? Y mucho más fluido. Está el método Le Boyer, donde se dispone una sala apacible con luces tenues, con la intención de reducir el estrés y brindar un masaje también suave a la madre, al bebé, en el momento pues del nacimiento. Hay otro método propuesto por Michael Odent, donde dice que se puede hacer el parto en una pileta con agua tibia, ¿cierto? Todo esto con la intención de evitar la medicación en el parto. ¿Listo? También es importante que mencionemos allí qué es eso de la anestesia epidural, ¿cierto? O también se conoce como bloque epidural, que es básicamente un analgésico que se suministra en la médula espinal, ¿cierto? Es una especie de anestesia local donde algunas mamás requieren eso, ¿cierto? Requieren eso, pero puede traer los siguientes riesgos. 1, puede lentificar el trabajo de parto. 2, puede provocar complicaciones en la salud de la madre, ¿sí? Y tercero, podría bajar el estado de alerta del bebé. ¿Listo? Entonces, todo esto pues en relación con el parto, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque cuando hablamos de desarrollo perinatal estamos hablando de todo eso que ocurre durante el parto. Entonces, pasemos ya precisamente a este asunto de infancia de 0 a 3 años, a esa parte del desarrollo físico que incluye crecimiento físico y desarrollo, nutrición, lactancia, cerebro y conducta refleja, desarrollo sensorial, desarrollo motor y esa parte de la salud. Entonces, como habíamos mencionado la clase pasada, en promedio se espera que el niño mide aproximadamente 50 centímetros en promedio. Digamos que lo normal de las medidas debería ser entre 45 y 55 centímetros. Dijimos también que se espera